El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Seguridad Nacional y Fuerza Pública, senador de la Nación Javier Zacarías Irum, informó que, tras la reunión de la mesa directiva de la Cámara Alta, se decidió convocar para el próximo 1 de abril al senador vitalicio Mario Abdo Benítez y sus asesores jurídicos, para tratar en reunión la solicitud de desafuero del expresidente ante el ente asesor. La idea es convocar para el día martes 1 de abril a las 13 horas al senador vitalicio y o a sus representantes jurídicos para que vengan a dar la explicación pertinente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Quiero aclarar de que hemos hecho un estudio y en realidad existen hechos nuevos que ameritan escuchar, ver y saber. Cuando nosotros tratamos este pedido de desafuero el 2 de abril del 2024, que fueron convocados los asesores jurídicos de Mario Abdo Benítez, en aquel entonces existía una imputación. Sin embargo, hoy en día existe ya una acusación de personas que forman parte del mismo expediente. Por consiguiente, hay hechos nuevos que ameritan realmente estudiar el expediente, estudiar la cuestión y analizar los méritos del pedido de desafuero del senador vitalicio Mario Abdo Benítez. La Comisión de Cultura y Educación, presidida por la senadora de la Nación Ermelinda Alvarenga, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El primer punto del orden del día es la creación de la Universidad Internacional de Desarrollo. Le recibimos a los directivos del Instituto de Desarrollo, al doctor José Molinas Vega, director general, a la doctora Florencia Villalba, directora general adjunta, y a Mirta Graciela Vera, consejera y asesora de la educación superior en dicha institución. Le escuchamos a los directivos y, por supuesto, dándonos cuenta de que las autoridades que la dirigen y la conducen son personas muy respetables, ya tienen egresados inclusive de alto estándar, trabajando así la docencia, la investigación y la extensión. Entonces la comisión ha dado su dictamen por unanimidad en forma favorable. Como segundo punto, tenemos una media sanción que declara de patrimonio cultural y natural el sitio La Mina de Azufre para producción de pólvora durante la Guerra de la Triple Alianza, ubicado en el límite de las ciudades de Valenzuela e Itacurubí de la Cordillera. La presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, senadora de la Nación, Ermelinda Alvarenga, brindó unas palabras de condolencias por el fallecimiento de la destacada actriz paraguaya y gestora cultural Ana Ivanova. En nombre de todos los miembros de la Comisión de Educación, darle nuestros sentidos pésames a la comunidad cultural por el fallecimiento de una actriz joven, Ana Ivanova. Ella es protagonista de la película Las Herederas, que en nombre del Paraguay llegó muy alto. Entonces a toda la comunidad lo sentimos muchísimo, sabemos que es una actriz joven, una actriz que tenía todavía mucho por dar. En su reunión ordinaria, la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo analizó varios puntos del orden del día. Así lo informó el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Derlis Maidana. El punto 1 de modificación de varios artículos del Código Penal se resolvió a pedido unánime del Ministerio de la Defensa Pública, del Ministerio Público y de la propia Corte Suprema de Justicia, aconsejar al plenario el rechazo del presente proyecto. En cuanto a la regulación de honorarios de integrantes del Ministerio de la Defensa Pública, también se resolvió por unanimidad aconsejar el rechazo. El tercer punto, sobre el tema de las concertaciones, hay dos dictámenes, uno a favor de mayoría y otro en contra de minoría. Hablamos el tema de los juzgados especiales del proceso de restitución de niños, niñas y adolescentes. Se postergó por 7 días porque todavía la Corte Suprema de Justicia no envió el informe solicitado por la Comisión. Aprobación con modificaciones en el punto 5, que regula la importación, uso y comercialización de inhibidores de señales de frecuencia y comunicación.
La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador de la Nación Patrick Kemper, analizó en reunión el proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos. En la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro tuvimos un punto a tratar, es un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, fue presentado por el diputado Rodrigo Blanco. En esencia, el proyecto lo que hace es, vía la propuesta de ley, es que la información de conexión de los usuarios deben ser almacenados por las telcos conforme a nuestro dictamen con un mínimo de 6 meses y 12, asegurando que no sea de ninguna manera guardado el contenido en sí de las comunicaciones entre personas. El espíritu de la ley presentada por el diputado es que esta sea una herramienta o una información adicional dentro de un proceso penal. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra la pornografía infantil, los miembros consideraron de que la propuesta es válida. De hecho, hoy ya la CONATEL desde septiembre del 2024, a través de un decreto de esa cartera, obliga a las proveedoras de internet y de conexiones en general de que tengan que almacenar por lo menos por 6 meses los datos específicos solo de conexión, no así de contenido. Para analizar los proyectos de ley de la creación de la Dirección Nacional de la Identidad de las Personas, integrantes de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado mantuvieron una reunión con representantes de diversas instituciones públicas. Esta es una mesa de trabajo que se hizo en prosecución a una resolución que se adoptó en la Comisión Bicameral. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Samaniego, y los demás miembros de la comisión, tanto diputados como senadores, establecieron hacer esta mesa con representantes de diversas instituciones públicas como la Dirección del Registro Civil, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, y también han sido invitados otros compañeros de diferentes comisiones para estudiar un proyecto que propone la unificación de dos instituciones muy importantes que son, por un lado, el Registro Civil y por otro, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, analizó en reunión el proyecto de ley que establece el trabajo obligatorio en las cárceles, así lo informó la directora del ente asesor, María Eugenia Cubas. Tuvimos un orden del día con un solo punto a ser tratado, que es el proyecto de ley que establece el trabajo en las cárceles, teniendo en cuenta los informes que recibimos del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa. El proyecto constituiría una violación a ciertos artículos de la Constitución Nacional y también iría en contra de lo establecido específicamente en el artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica. Aconsejamos a los legisladores miembros de la comisión el rechazo del proyecto de ley porque colisiona con la Constitución Nacional y con los acuerdos internacionales que Paraguay tiene firmado. La Comisión Asesora de Derechos Humanos trató varios puntos en su reunión ordinaria. Así lo explicó el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Mario Varela. Hemos tratado 3 puntos. La primera es en relación al proyecto de ley de restitución de niños, niñas y adolescentes. Es un proyecto de ley muy importante, sensible por sobre todo porque busca proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el exterior, que se separaron de su familia. Hay 2 proyectos presentados originalmente por 3 senadores en el periodo anterior ya y un proyecto de ley trabajado por el Poder Ejecutivo, también con la participación del Poder Judicial. Se busca una fusión, se va a plantear eso en plenario. Vamos a ver si logramos tratar o en todo caso probablemente sea el planteamiento, la postergación de este estudio. Asimismo también tratamos el proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles conexos. Varios proyectos de ley fueron analizados en una reunión conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado y la de la lucha contra el narcotráfico. Autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas
también participaron del encuentro con los entes asesores. Principalmente se hizo referencia en el proyecto más importante que se estuvo cubriendo, fue el contrato de préstamo del Ministerio de Defensa Nacional con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Bandes de la República Federativa de Brasil por $101 millones a efectos de la adquisición de medios aéreos o aviones, en este caso, para el Ministerio de Defensa a efectos de la capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo principalmente a la lucha contra el narcotráfico. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación Natalicio Chasse, estudió en reunión varios proyectos de ley de expropiación de inmuebles y la propuesta legislativa que busca la regulación del costo del peaje o tasas de tránsito automotor en relación a los pobladores del Bajo Chaco. Hoy tuvimos el tratamiento de un grupo de expropiaciones que envió el Ministerio de Obras Públicas, agrupados en un solo pedido. Son un grupo interesante de expropiaciones que afectan a diferentes proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Y el otro punto importante que se trató fue un proyecto de la Cámara de Diputados que pide la exoneración del peaje de Villa Ayes para los habitantes. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el presidente del ente asesor, senador José Ledesma. Hemos tratado 5 proyectos de ley. El primer proyecto que declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, varios inmuebles y mejoras afectados a obras de infraestructura. Hemos puesto a consideración y se ha aprobado. Otro proyecto que declara como área silvestre protegida bajo dominio público del Estado con la categoría de manejo paisajes protegido al río Jejuí-Iguazú y su afluente el río Aguara-Iguazú, que queda en los departamentos de Amambay, Canendillú y San Pedro, más San Pedro. Hemos aprobado con modificaciones. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la senadora de la Nación Zenaida Delgado, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. La Comisión de Peticiones, en su orden del día de la fecha, contó con 16 proyectos, de los cuales 15 son pedidos de informes a diferentes instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Infona, MADES, entre otros. También se contó con un proyecto de declaración que declara de interés nacional la saga de libros Chiruso, un perro diferente. Todos estos proyectos fueron tratados por los señores senadores, miembros de la comisión, y han sido todos aprobados. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación Pedro Díaz Verón, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Entonces trató algunos puntos que pide el Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas para ver la expropiación de varios tramos que vienen haciendo en cuanto a convenios, que este proyecto que ha lanzado el Ejecutivo para lo que va a ser este tema del recapado asfáltico, ya sea de los empedrados. Entonces, presentar una expropiación por utilidad en cuanto a los caminos en cada zona. Entonces, hemos tratado con los colegas y hemos llegado a un consenso de darle la aprobación en cuanto a la Comisión de Energía. Posterior a eso se trató un punto que es un tramo que se tiene que hacer en el departamento de Alto Paraguay, que va a conectar Carmelo Peralta con Cruce Guaraní, que más o menos se tiene entendido que de 250 kilómetros más o menos se está ahorrando casi 170 kilómetros de distancia. Un proyecto que hoy la comisión ha pedido, varios colegas han dado su parecer de suspender esto o posponer por 8 días para que tengamos más informes sobre los tramos. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación Javier Zacarías Irún, trató varios puntos en su reunión ordinaria. En la oportunidad, el senador Rafael Filisola, miembro del ente asesor, dio detalles de lo analizado. El primero del proyecto de ley que establece el procedimiento para la restitución internacional de menores. No llegamos a un texto definitivo, tuvimos la visita de varias instituciones, no llegamos a un texto definitivo porque
todavía se está trabajando en algunos detalles y es un proyecto de ley muy complejo, pero vamos a dictaminar el martes que viene para que se trate el miércoles que viene en el plenario. Otro proyecto de ley por el cual se autoriza el convenio entre el Estado paraguayo y el BAN desde el Brasil para la compra de una flota de aviones de combate. La Comisión Bicameral Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles, de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, recibió en reunión a representantes de la OPACI en prosecución de sus investigaciones. Comparecencia obedece a un pedido formal de un grupo de diputados para hacerle preguntas al presidente de OPACI y a su plana mayor al respecto de los manejos de fondos y las funciones que tienen. Nos queda claro que OPACI es una ONG que recibe fondos de la ciudadanía indirectamente, porque recibe fondos de tasas que se le cobran a los ciudadanos que ellos administran en beneficio de, en teoría, de los municipios y a su vez de la ciudadanía, por la ciudadanía es la que recibe el registro de conducir, por ejemplo. Yo insistí en que deberíamos tener un reporte de los últimos 5 años de ingresos detallados y egresos detallados, nombre y apellido de la gente que cobró de OPACI para hacer qué, y de empresas o personas jurídicas que cobraban de OPACI, y eso publicar para que la ciudadanía saque sus conclusiones. La senadora de la Nación, Blanca Ovelar, presidenta de Parlaméricas, mantuvo una reunión con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, con el objetivo de reafirmar el compromiso multilateral en clave de la agenda para la reunión anual a realizarse en Washington la próxima semana. Una reunión con el Consejo Permanente de la OEA, liderado por el representante, el presidente de la Comisión Permanente, que es el embajador de Bolivia, Jorge Arce. Reanudamos el compromiso de Parlaméricas de ser el espacio legislativo dentro del sistema interamericano. Tenemos problemas comunes y sobre todo tenemos sueños comunes de una vida de dignidad que tenemos que construir a partir de un mejoramiento de la gobernanza de nuestras naciones. Parlaméricas es un espacio para eso. Consolidamos eso en nuestra reunión anual en Washington, que va a ser la próxima semana, y hoy tuvimos la reunión con el Consejo, donde anunciamos esa agenda y realmente pusimos estos argumentos que forman parte de ese diálogo que venimos haciendo con la OEA. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, en el capítulo de homenajes, el Senado brindó un reconocimiento a la recientemente fallecida actriz y gestora cultural, la paraguaya Ana Ivanova, quien posicionó el nombre del país en el plano internacional en la cuestión cultural. Quiero homenajear a la comunidad cultural que está de luto por el fallecimiento de Ana Ivanova. Ella es destacada actriz de teatro y cine, y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Cultura y Educación de esta honorable Cámara de Senadores, me permito rendir un pequeño homenaje póstumo a una artista que llevó el nombre de nuestro país a escenas internacionales del arte. Una gran artista que pasó a otro plano, pero creo que siempre va a estar presente en este plano, dejando hechura en esta tierra con el maravilloso trabajo que realizó en el mundo artístico. En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, celebrado el 21 de marzo de cada año, la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, recordó que esta conmemoración pretende generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y el sinnúmero de contribuciones de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. El Día Mundial del Síndrome de Down, decretado el 21 de marzo del año 2011 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha recordatoria es muy sensible por su alto contenido humanitario, ya que reconoce la importancia de estas personas en la sociedad, respetando sus diferencias individuales y por sobre todo asegurar y garantizar la protección de ellos ante la no discriminación y apuntar la inclusión de los mismos en lo educativo, laboral y social sin ninguna restricción. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el Senado aprobó el proyecto que declara de interés nacional el 54º Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, que se realizará en el Departamento Central desde el miércoles 26 de marzo.
proyecto de declaración que declara de interés nacional el 54 Campeonato Nacional de Fútbol de Salón que se realizará en el Departamento Central y dará inicio el miércoles 26 de marzo de la semana entrante. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el Senado aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a darle celeridad a la reparación y mantenimiento de la ruta PI 19. Un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas a darle celeridad a la reparación y mantenimiento de la ruta P19. Hay cráteres que son trampas mortales, presidente, ya se han perdido vidas en ese trayecto. Es una ruta nueva, pero no tiene mantenimiento. Esta ruta es la que va de Villeta, Alberdi y Pilar. Necesitamos que se repare el asfaltado y se limpie la franja de dominio porque constituye un peligro para la gente que transitan esa ruta, presidente. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores repudió la agresión sufrida por una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología por parte del asesor jurídico de una estación de servicios. El Senado reafirmó su compromiso en la lucha en contra de la violencia hacia la mujer y aprobó la conformación de un comunicado de declaración en repudio al acto violento. Repudiamos todo tipo de violencia, sobre todo a una mujer que está en función laboral, haciendo correctamente su trabajo. Hagamos el seguimiento, ¿verdad? Porque a veces se comienzan los sumarios, etcétera. A veces los agresores son poderosos, tienen amigos y terminan las víctimas finalmente culpables de la agresión. Menos mal que acá hay un registro, digamos, muy claro de la agresión, pero aparte de dar mi solidaridad sobre este caso, decir que hagamos el seguimiento de cómo está siguiendo el caso la Fiscalía y tratar de que se haga justicia. Lamentablemente, pero en esta ocasión por lo menos se filmó y acompaño la decisión que por unanimidad acá se ha hecho sobre un proyecto de declaración de repudio y dar la celeridad que la justicia tiene que impartir para la sanción que corresponda, presidente. Cualquier maltrato psicológico, físico, hacia una mujer debe ser denunciado, repudiado y castigado erga omnes, sin ideologías políticas, sin sectores políticos y sin selectividad. De la Cámara de Senadores emitir un comunicado de repudio a esta agresión ocurrida el día de la fecha ante esta mujer y si el Pleno así lo decide, que la Secretaría General después elabore la declaración de repudio. Acompañamos esta declaración de repudio hacia ese acto cobarde, más que violento, es cobarde. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores se ratificó en su sanción inicial en la que aprueba el proyecto de ley que concede pensión graciable al señor Celso Duarte González. Celso Duarte es un extraordinario músico paraguayo que en estos momentos reside en México, sigue siendo un virtuoso intérprete del arpa paraguaya. En la comisión se ha dictaminado en mayoría por el rechazo, yo apoyé el proyecto, pero en mayoría se dictaminó por el rechazo. La Cámara de Senadores aceptó la objeción total planteada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2024 para el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El proyecto de ley tiene por objeto ampliar la estimación de los ingresos del presupuesto ejercicio 2024 aprobado por ley XX. En tanto, el Poder Ejecutivo ha objetado totalmente la propuesta legislativa, alegando que el proyecto de ley carece del análisis respecto a la racionalidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los gastos que justifiquen la asignación de nuevos recursos con fuente de financiamiento vía recursos del Tesoro. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2023. Es obligación de dicha bicameral elevar un informe a ambas cámaras del Congreso, presidente. En tal sentido, se ha cumplido con dicha labor y
Desde dicha comisión tal como aparece en legajo, se han establecido ciertas sugerencias para la Contraloría General de la República en lo que refiere a la presentación del informe. En primer lugar, aprobando el muy extenso informe, por cierto, que está en la página web de la propia Contraloría General de la República, y también dichos archivos están en la página del Senado de la Nación, en el ícono vinculado a la Comisión de Cuentas y Control. Se aprueba de manera general, no sin establecer algunas observaciones y sugerencias, como por ejemplo que la propia Contraloría le dé seguimiento a las auditorías practicadas, a ver si las observaciones hechas por estas se han cumplido, que también se lleven adelante trabajos articulados y conjuntos con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque reiterativo es la falta de actualización, por ejemplo, en el estado patrimonial de bienes que han sido dados de baja, o de bienes que tienen que ser dados de baja, o de bienes que tienen que ser revaluados o afectados por depreciación, entre otras cuestiones, o de sumarios por bienes que ya no están en la institución. La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula la importación, el uso y la comercialización de inhibidores de señales de frecuencia y comunicación. La propuesta legislativa vuelve a la Cámara de Diputados. Tiene como objeto regular la importación, la comercialización, la posesión y el uso de los inhibidores de señales de frecuencia y comunicación. En ese sentido, el agregado que se realiza aquí y en todo el texto del proyecto en relación a la versión de la Cámara de Diputados, recordando que tiene media sanción, ya que cuenta con media sanción en la palabra de posesión, además del uso, la importación y la comercialización. Además de colocar el título a cada artículo, también el proyecto de ley cuenta con un apartado de definición por medio del cual se entiende como inhibidores de señales y frecuencia de comunicación a los dispositivos electrónicos capaces de generar intencionalmente interferencia perjudicial al servicio de radiocomunicación en banda de frecuencia específica del espectro radioeléctrico, comprendido desde 8,3 kHz a 3.000 GHz, con el objeto de bloquear o degradar la transmisión y o recepción de señales radioeléctricas. La Cámara Alta, en sesión ordinaria, brindó su autorización correspondiente para el ingreso temporal de 11 instructores invitados del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América, con sus respectivos equipos, armamentos y municiones, que serán utilizados en el entrenamiento de intercambio conjunto. Dicho personal estarían ingresando al Paraguay a bordo de un avión militar de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que estaría arribando al país entre los días 24 de marzo al 4 de abril de este año, previendo su retorno entre los días 17 y 24 de mayo, utilizando como punto de entrada y salida del país nuestro Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, plataforma militar de la Brigada Aérea. Entonces, hemos analizado la Comisión de Asuntos Constitucionales. Creo que reviste de toda la legalidad lo solicitado, corresponde también constitucionalmente hablando. Por consiguiente, entonces solicitamos la aprobación del ingreso de las tropas por parte de este Senado. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, presidida por la senadora de la Nación, Noelia Cabrera, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El día de hoy tuvimos la reunión de la comisión directiva de la CONADERNA, donde tratamos varios puntos en el orden del día. Uno de ellos es el informe de la visita técnica a la finca 53, que es propiedad del Tercer Regimiento de Caballería, que queda en la ciudad de Curuguatú, donde nos solicita la comandancia declarar área silvestre protegida 200 hectáreas con que cuenta esa finca. Entonces, los técnicos de la Dirección Ambiental de la Comisión se constituyeron hasta ahí para, evidentemente, tener las coordenadas, establecerse, recaudar los datos y ver realmente el componente florístico y, sobre todo, los recursos con los que cuenta esta finca 53. La Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados de la Cámara Alta
presidida por el senador de la Nación Colin Soroka, mantuvo una reunión donde trataron varios puntos. El senador José Oviedo, miembro del ente asesor, dio detalles de lo abordado. Fijamos día de reuniones, cuestiones administrativas nuestras, pero luego fijamos reuniones para el siguiente jueves. Le vamos a convocar a los gobernadores, vamos a convocarle al ministro de Desarrollo Social para que nos diga cómo está avanzando el programa Hambre Cero con relación a la compra de productos nacionales frutícolas. También vamos a hacer otra reunión ya para convocar a la DENIT, a los gremios de productores, para saber un poco cuál es el programa de combate al contrabando de esa institución para este año. Nos vamos a trabajar mucho con las instituciones, con las personas, con los gremios de productores. Organizado por la Academia Legislativa y la Dirección General de Comunicaciones, inició el taller en políticas de comunicación dirigido a funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional. La actividad que hoy vamos a desarrollar es un taller de comunicación que justamente el objetivo principal de este taller es llevar adelante el proceso de implementación de manera inmediata y efectiva de la resolución 1541 que aborda los temas de comunicación institucional y el uso de la imagen de la Honorable Cámara de Senadores y del Congreso Nacional. Vamos a estar hablando de la aplicación de logos, de los colores, tipografías, algo que hace tiempo venimos trabajando y lo ideal sería unificar esto en el Senado, para que cuando presentemos documentos, flyers y demás, todo se pueda ver de una misma manera, con una misma gama de colores. Convocada por los senadores Ignacio Iramain y Esperanza Martínez, se llevó a cabo una audiencia pública sobre el sistema de salud paraguayo en el Congreso de la Nación. Hemos escuchado a varios referentes del sistema de salud, diferentes hospitales, de diferentes áreas de la salud, así como también a pacientes, usuarios, asociaciones de enfermos o enfermas de diferentes patologías, sobre todo el tema de cáncer, y también a las autoridades nacionales. No se puede negar que hay una crisis profunda del sistema de salud y que eso está dando síntomas por todos lados y que la ciudadanía recibe eso como falta de gestión, como falta de servicios, como falta de medicamentos, infraestructuras que se caen, malas condiciones de los hospitales y servicios de salud. Eso está en lo cotidiano de la gente.